buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, director de Ministros de la Palabra. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos una vez más alrededor de su santa palabra. Gracias le damos al Señor porque Él es bueno, porque ha permitido en esta tarde-noche que nos reunamos para que continuemos con el tema que habíamos iniciado hace unas semanas y que está relacionado con 100 relatos con aguijón. De eso es de lo que hemos venido hablando, 100 ilustraciones de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Jesús analizaba lo que sucedía en su entorno y él trataba de que con elementos conocidos de la fauna, de la flora, del clima, de actividades cotidianas, poder utilizarlas, porque como eran de conocimiento de las personas de su contexto, las podía utilizar para enseñar. El maestro de maestros entonces utilizaba estas imágenes y traía entonces una hermosísima enseñanza de la palabra. Pero hemos sido reiterativos que esas enseñanzas eran solamente, y son solamente porque son vigentes hoy, para aquellos que tienen un corazón listo, un corazón presto para recibirlas. La sesión de esta tarde la hemos titulado Un buen disfraz. De eso vamos a estar hablando. Un buen disfraz. Y recordemos que hay un texto que hemos estado utilizando para iniciar estas sesiones y se encuentra en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14. El libro de Habacuc dice: y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan el mar. Ese es el principio básico y fundamental por el cual en Ministros de la Palabra nos hemos abocado a llevar buenas nuevas de salvación, transmisiones durante los 7 días de la semana. De lunes a domingo estamos transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas. Transmitimos a través de Facebook Live, de YouTube, transmitimos a través de Zoom Internacional y también transmitimos a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos das de servirlo. Y recordábamos que Jesús, durante su ministerio terrenal, Jesús tiene un sentido muy fino acerca de la observación. Jesús, como diríamos en el argot popular, Jesús está en todas. A Jesús no se le pasa absolutamente nada. No pierde el tiempo, no pierde una oportunidad valiosa para poder traer una palabra que anime, que exhorte, que levante, que fortalezca a aquellos que la quieren escuchar. Y Jesús, en esta última semana, si usted nos estuvo acompañando en las diferentes ilustraciones, imágenes, relatos, algunas parábolas que hemos venido analizando, Jesús nos habló la semana anterior acerca de los perros. Jesús nos trajo una ilustración muy dura, muy severa a través de este animalito, pero también utilizó a los cerdos. Los perros y los cerdos son animales inmundos. Jesús nos habló de perlas. Jesús utilizó una imagen de tocar la puerta. ¿Qué significa espiritualmente tocar la puerta? Acerca de pedir, de buscar, de llamar. Nos habló acerca de piedras. Puso el pan como ejemplo, el pescado, y utilizó hasta una serpiente venenosa también. También el Señor estuvo hablándonos acerca de los padres, de los hijos, nos habló del camino angosto, nos habló de una puerta estrecha. El Señor hizo referencia a los maestros también, que usted y yo conocemos. Todos esos elementos son 2000 años después, muy que las acechaban los lobos. Y también Jesús nos cambia radicalmente las ilustraciones que nos está contando, porque luego nos habla de árboles, nos habla de frutos, nos habla de la vid, del espino, de la higuera, del cardo, que era un arbolito muy pequeño, un arbolito
inútil, por decirlo de alguna manera, solo servía para echarlo en el fuego. Vean qué interesante. Todo lo que pudimos observar la semana anterior, ya han sido varias semanas que hemos llevado esas ilustraciones muy pertinentes en nuestro contexto histórico también. Vamos a continuar con el relato número 35, el cual lo hemos titulado Eres lo que haces. Así hemos titulado este relato y nos encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo del 15 al 20. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Lo ubico en el contexto histórico, porque cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Tenemos que saber para quién fue escrito el texto, qué es lo que quería decir el que lo está narrando, el que lo está escribiendo, qué era lo que sucedía en su alrededor, para poder entender eso, lo que se llama hacer un exégesis del pasaje. Pero también tenemos que extrapolar ese texto a nuestro tiempo contemporáneo, y eso es lo que llamamos una hermenéutica. Toda la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, es útil. Todo lo que leemos en la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, en el último versículo, todo es útil hoy en día. Es muy importante para nosotros. Por eso es que entonces Mateo capítulo 7, versículo 15, está Jesús al final de su exposición del Sermón de la Montaña. Recuerde que era un sermón para los discípulos, es un sermón de entrenamiento para sus hombres. Jesús está a muy poco tiempo de ser llevado a la cruz, y por eso es que el tiempo es oro. Jesús tenía que entrenarlos. Habla de una serie de tópicos muy importantes, vigentes hace 2000 años como lo son hoy, pero también en ese momento multitudes le escuchaban en esa disertación del Sermón de la Montaña, que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Versículo 15 del capítulo 7 dice la palabra del Señor. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos maestros que se les acercan disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos capaces de destrozarlos. Está Jesús utilizando una ilustración que ya también la había utilizado la semana anterior. Habla de ovejitas, habla de lobos. Dice Jesús que no todas las ovejas, aunque se parezcan a ovejas, son ovejas. Hay que revisar muy bien, porque es capaz que esas ovejitas, lo que tengan encima de ellas es un disfraz. Y esa oveja lo único que está guardando es una apariencia. Jesús dice que en realidad esas que no son ovejas y que parecen ovejas, lo único que son es lobos. Jesús dice son lobos expertos en destrozar rebaños, expertos en destrozar ovejas. Esa ilustración ha sido utilizada a lo largo de la historia, y es muy claro que definitivamente en nuestro contexto histórico tenemos muchos lobos disfrazados de ovejas. Aquí Jesús los tilda como falsos maestros. En nuestras iglesias tenemos lobos disfrazados de ovejas. Esto no nos asusta, eso no nos quita el sueño. Lo que hace es mantenernos ocupados, muy alertas de lo que estas ovejitas aparentes puedan realizar. Por eso es que los pastores, los líderes de ministerio, hoy más que nunca tienen que tener esa expertise, ese olfato, como decimos aquí en Costa Rica, esa malicia indígena de poder percibir quién es quién. A ver si esa ovejita es oveja o esa ovejita es un lobo disfrazado de oveja. Y cuando ya tenemos identificado esos lobos, lo que tenemos que hacer es marcarlos muy de cerca, como se dice en el argot popular, en el fútbol. No hay que dejarlos a la libre, no hay que permitirle movimientos extraños que terminen dañándonos el resto del rebaño. Hay que estar muy alertas. Aquí Jesús nos hace un llamado para que no nos dejemos engañar. El creyente muchas veces es demasiado creyente. El creyente es muy creyencero.
el creyente a veces todo lo toma como bueno, y el Señor también le enseña a usted y me enseña a mí, hermano y hermana, en el buen sentido de la palabra, que deberíamos ser un poquito maliciosos. No se deje tragar todo lo que le digan, no deje que ciertas actitudes a usted lo terminen animando. No permita que ciertas actitudes de algunos hermanos lo tengan a usted con las babas caídas, decía mi abuela, pensando usted que es la oveja más oveja, y sin embargo es disfrazada. Por eso Jesús nos había dicho la semana anterior de un camino que lleva a la perdición. Jesús nos habló de un camino estrecho y de un camino ancho. El camino ancho es el que la mayoría de personas de ese mundo están atravesando. Serán más los que se pierdan que los que se salven. Eso es totalmente claro y en la Biblia está establecido. Jesús dice que son muy pocos los que van a entrar por la puerta estrecha, por ese camino estrecho que es el que lleva a la vida eterna. Ahora, me habló de ese camino que lleva a la perdición. Ahora, en esta ilustración, Jesús me va a hablar de que hoy en día hay muchos y muchas que nos quieren guiar a usted y a mí por ese camino de perdición. El camino en sí solo no hace nada, ahí está, no se mueve, está simplemente para que lo atraviesen. Pero Satanás tiene instrumentos, hasta metidos en nuestros ministerios, metidos en nuestras iglesias, que lo que andan buscando es guiarnos a nosotros hacia ese camino amplio que lleva a la perdición. Por eso es que Jesús no deja cabos sueltos. Jesús está en todas. Jesús está pendiente de ese camino de perdición, pero ahora nos dice, cuidado, porque hay muchos alrededor de ustedes que quieren llevárselos por ahí. No están felices de irse solos al lago de fuego, no están felices en perder sus vidas, sino que van a ayudarle a Satanás a tratar de perder a todos aquellos que puedan. Y dentro de esos pueden haber familia suya, dentro de esos guías falsos pueden existir amigos, pueden existir compañeros de trabajo, y por eso es que Jesús dice, cuidado, estemos muy atentos. Por eso, en el versículo que acabamos de leer, la primera palabra que Jesús expresa en el texto es cuídense. El primer paso para combatir a esos falsos profetas, según Jesús en esta ilustración tan interesante, tan simple, tan sencilla y tan clara, hablando de que cuídense, ustedes tienen que cuidarse. Cuidarse implica ser vigilantes, cuidarse implica no tragarse todo, cuidarse implica olfatear bien por dónde es que viene el asunto. Cuidarse es no permitir ser engañado. Jesús dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer para combatir a esas falsas maestras y falsos maestros es cuidarnos. Esa es la primera advertencia que el Señor nos hace. ¿Y por qué tenemos que cuidarnos? En primer lugar, porque, como lo decíamos al principio, no todos los profetas son verdaderos. Cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos lobos con nosotros, revueltos con nosotros, cantan las melodías que cantamos, oran como nosotros oramos en apariencia, leen la palabra, se conectan a las transmisiones de nuestras diferentes plataformas, asisten a los diferentes cultos litúrgicos. No hay que asustarse, pero sí hay que ocuparse de poder identificarlos, porque usted y yo sabemos que la verdad puede ser violentada. Hay muchos hombres y mujeres allá afuera que están tomando la Biblia, la están tergiversando, la están despedazando, acomodándola para que muchos les decimos a la luz de la palabra cuál es la voluntad de Dios en cuanto a X o Y situación. Sin embargo, la persona no satisfecha, entonces se va a buscar a otros que tal vez tarde o temprano sí les van a terminar diciendo lo que quieren escuchar. Vean qué interesante. Y esos que le dicen a estos lo que quieren oír, nosotros los denominamos apóstatas
Una persona apóstata es a los que Jesús les decía ciegos, guías de ciegos. Porque no solamente el apóstata se va a terminar perdiendo en el lago de fuego, sino que también todos aquellos que llegaron a escuchar lo que querían oír de parte de este farsante. También Jesús nos dice que nos tenemos que cuidar porque los enemigos en la fe fácilmente se hacen pasar como hermanos en la fe. Y también ocultan su hostilidad, ocultan su engaño al vestirse de lo que no son. Un lobo no se va a meter dentro de nuestros ministerios o dentro de nuestras iglesias y decir yo soy el lobo, los odio a todos, me los quiero llevar al infierno. Nadie va a presentarse de esa manera tan grotesca porque inmediatamente le vamos a cerrar la puerta. Entonces, por eso nos dice la palabra del Señor que Satanás es experto en vestirse como ángel de luz. Y eso hacen muchos hombres y mujeres que se adentran en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Ellos saben qué disfraz ponerse. Ellos vienen muy amables, vienen muy atentos, vienen según ellos con el deseo de apoyar, con el deseo de animar, aparentemente están con nosotros, nos han prodigado toda su lealtad, pero en determinado momento todo llega a salir a la luz. Tarde o temprano todo llega a saberse. Y es aquí donde Jesús entonces, en el versículo 16 del capítulo 7, es lo que nos está diciendo. Vean lo que dice la palabra del Señor en labios del Maestro. De la misma manera que uno puede identificar un árbol por los frutos que lleva, así podrán identificar a esos falsos profetas, pues no hacen nada bueno. Entonces Jesús hace una pregunta. ¿Quién confunde una vid con un espino o una higuera con cardos? Ahora Jesús viene y nos habla acerca de una serie de arbolitos y las grandes diferencias que existen entre uno y otro. Jesús, hermano y hermana, nos da a usted y a mí las herramientas, los tips, podríamos decirlo. Jesús nos la pone muy fácil para que nosotros podamos identificar a quién es quién. Si el creyente está siendo engañado, y lo voy a decir con toda consideración y con todo respeto, y perdóneme y discúlpeme, pero si el creyente en ese momento está siendo engañado, es porque quiere dejarse engañar. Tal vez porque le conviene el engaño por la situación que está viviendo, o tal vez por ignorancia, porque no lee la palabra, no estudia, no se conecta a las transmisiones, no va a sus iglesias a recibir palabra, y por eso es que cualquier viento de doctrina lo hace para todo lado. Eso no es de extrañarnos, pero el verdadero creyente no se deja tragar todo aquello que viene de afuera, presuntamente que viene de Dios. Entonces Jesús nos da a nosotros las armas, las herramientas, para que nosotros las utilicemos. El día de mañana, delante de la presencia del Señor, no vamos a poder, hermano y hermana, argumentar ignorancia. De una vez le invito para que se invente desde ya la mejor excusa que usted le tendría que dar al Señor cuando se presente delante de Él y tenga que justificar su negligencia, porque la ignorancia es lo que menos se va a poder aducir. Jesús le está diciendo a usted en esta noche, vean, es muy fácil. Identificamos a una persona que aparentemente es oveja, pero es un lobo, lo identificamos muy fácil. Hagámonos de cuentas que esa persona es un árbol. ¿Conoces un árbol? Perfecto, ya vamos bien. Ahora, esa persona, al ser un árbol frutal, pues tiene que generar un fruto. Tarde o temprano, aunque le lleve tiempo, el árbol va a dar su fruto. Muchas veces nos cuesta mucho identificar dentro de nuestras iglesias o nuestros ministerios aquellos lobos vestidos de ovejas. No es tan fácil a la primera,
porque llegan tan animados, tan contentos, llegan con plata, llegan con todo el ánimo, llegan con todo el deseo. Hermano y hermana, que tenemos que reconocer que es capaz que al principio nos tambaleamos, pero, mi abuela decía, el tiempo es la balanza de las cosas. Cuando ya empiezan a caminar con nosotros, cuando ya empiezan ellos a moverse dentro de nuestro ámbito, ya empiezan poco a poco a dar sus frutos. Los árboles, aunque demoren, los árboles frutales, tarde o temprano van a dar un fruto. Entonces, un falso profeta no va a dar un buen fruto. Y es ahí donde Jesús dice, a ver, pónganse las pilas, como decimos en Costa Rica. Si el árbol no está dando un buen fruto, que es lo que debería dar, ustedes pónganse las baterías, pongan las antenas listas, porque hay algo que no está sucediendo bien. No es posible, dice Jesús, que se confunda una vid con un espino. Se presume que la vid da uvas, y las uvas era un fruto muy valioso en el contexto histórico de Jesús. Usted sabe para qué se utilizaba las vides, el vino que se generaba. Pero, dice Jesús, pero fácilmente sabemos que es una vid y sabemos que es un espino, porque en el momento en que empezamos a ver esos frutos, es ahí donde nos damos cuenta que nos querían engañar, tal vez empezaron a mentirnos y tal vez estuvimos a punto de caer en la trampa. Muy importante, algo que hoy en día usted tiene que pedirle al Señor como creyente. No sé, cuando usted ora a Dios, ¿qué le pide usted al Señor? No tengo idea cuáles son sus necesidades, pero yo le quiero recomendar a usted en esta tarde-noche que algo por lo que usted tiene que orar es por discernimiento. Lo primero que usted tiene que pedirle a Dios es discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir es discriminar, separar, olfatear, no dejarme cautivar muy fácilmente. ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? Nos encanta recibir mensajitos, nos encanta recibir predicaciones, nos encanta recibir resúmenes de la palabra del Señor, comentarios, pero no lo leemos, no los analizamos y peor aún, los terminamos circulando. Y si usted, hermano y hermana, y en esto voy a ser muy claro, si usted recibe una palabra y usted la circula, buena o mala esa palabra, usted es responsable de todas aquellas personas que la recibieron a partir del momento en que usted la recircula. Podemos estar recirculando videos, audios, textos que parecía que venían de Dios, pero recuerde que Satanás es experto en meternos una mentira en 99 verdades. Satanás es experto en meternos una mentira en 99 verdades. Entonces, claro, como lo dijo mi pastor, como lo dijo la fulanita, como lo dijo el televangelista, como lo dijo el predicador reconocido, entonces hay que tomarlo como bueno, circula por las redes, a mí me lo envían y yo se lo envío a mis 2000 contactos. Cuidado, porque puedes estar circulando una mentira de Satanás que la metió en muchas verdades. Yo ante esto siempre he sido muy arisco, he sido muy resfriado en estar recibiendo palabra de muchos lados, estar metido con un grupo, con otro grupo, con una gente, escucho a un pastor, escucho al otro. Hay personas que les encanta escuchar a N cantidad de personas. Y cuidado, porque hermano y hermana, no todo lo que brilla es oro. Por eso Jesús, muy atinadamente, de una manera magistral, de una manera muy clara y muy sencilla, le enseña a usted en esta tarde noche y me enseña a mí a que nos guardemos de los falsos profetas a través de las acciones que se vuelven evidentes. Bendito Dios, que todo engaño tarde o temprano sale a la luz. Nada malo
puede quedar encubierto. Tarde o temprano salen las verdaderas intenciones, tarde o temprano salen las verdaderas motivaciones que llevan a estos apóstatas a hacer lo que hacen. Y hay tres cosas que Jesús quiere en esta noche que nosotros pongamos mucha atención, porque este tipo de personas tienen algunos patrones muy definidos. Los comportamientos de los falsos maestros, de los mentirosos, de las mentirosas que andan pululando allá afuera, ellos tienen los comportamientos idénticos. Tienen algunos parámetros que son muy fácil de medir y muy fácil de identificar. En primer lugar, identificamos a un falso maestro, a una falsa maestra, a una que dice llamarse pastora y no lo es, a uno que dice llamarse líder de ministerio y está lejos de serlo. Podemos, en primer lugar, ponerle mucha atención a esa manera de vivir. El que le predica a usted y el que le enseña a usted, cuestiónese. Demuestra justicia, demuestra fidelidad, demuestra humildad en la manera en que vive, en la manera en que habla, en la manera en que se conduce, en la manera en que le lleva a usted la palabra. Esa persona lo lleva a usted a los pies de Cristo o lo lleva a usted a que abra su billetera para que le llene a él los bolsillos. ¿Qué es lo que realmente motiva a esa persona para pretender que usted le escuche, que usted reciba el mensaje que esa persona trae? Póngale mucha atención. En segundo lugar, Jesús nos dice que nosotros tenemos que ponerle atención no solamente a su modelo conductual, sino también al mensaje, al contenido del mensaje que predica. Nosotros muchas veces en nuestras iglesias, es increíble, la palabra amén es una de las palabras que más se repite en el mundo cada hora. La palabra amén es una expresión que quiere decir así sea. Cuando yo digo amén, yo estoy avalando aquello que yo estoy escuchando. Si estoy con MP Radio escuchando alguna melodía y me cautiva la expresión del cantante en esa canción, en esa rima, yo digo amén. Yo estoy, hermano y hermana, avalando lo que ese hombre está cantando. Si el pastor está predicando y él dice algo que a mí me motiva, me cautiva, mi expresión es amén, así sea. Yo estoy reafirmando, refrendando, avalando lo que el pastor está predicando. El problema es que muchas personas utilizan la palabra amén como una muletilla. Y yo quiero invitarle también a usted, porque ya en algunos espacios anteriores ya me he referido al respecto. Es muy peligroso cuando nosotros decimos amén, amén y amén y amén a todo lo que se está predicando en la iglesia, y lo que menos estoy haciendo es poniendo atención. Las personas van a las iglesias, se sientan en su banca, tienen su cabeza en otro lado. Es domingo en la mañana, tienen su cabeza en el almuerzo, tienen su cabeza en lo que van a hacer en la tarde, tienen su cabeza en la fiesta a la que van a ir a participar después de que termine el culto. Están deseando que el pastor termine de predicar porque hay algunos asuntos importantes que ellos consideran que tienen que ir. Su cabeza está en otro lado y el pastor está predicando. Y simplemente yo, para ser muy gracioso, o simplemente como para que vean que estoy poniendo atención, pues empiezo a decir amén, 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 como tantas personas usted escucha en nuestras iglesias diciendo amén, y ni siquiera tienen idea lo que está diciendo el pastor. Por eso el Señor nos llama a que usted y yo analicemos muy bien el contenido de los mensajes que se nos predican. Es muy importante. Por eso en Ministros de la Palabra todos los mensajes quedan grabados, audiovisuales y a través del formato radiofónico. ¿Por qué? Porque si usted quiere volverlo a revisar, si hubo algo que a usted lo dejó con duda, usted tiene la prueba fehaciente de lo que se habló, de lo que se predicó, de lo que se dijo.
yo considero muy atinado que en nuestras iglesias deberían grabarse los mensajes, deberían grabarse las predicaciones, los temas, para que después los hermanos puedan volver a revisarlos. Hay pastores que cuando están predicando, hermano y hermana, dicen cada barbaridad que definitivamente, como no quedó grabado, no podemos entonces tal vez después referirnos al respecto. Pero qué importante sería que nos empecemos a grabar y que revisemos después, hasta que hagamos nosotros mismos, los que predicamos, un análisis de lo que dijimos, porque muy probablemente dijimos algo erróneo, tal vez de una manera involuntaria, y podemos inducir a error a aquellos a los que les estamos enseñando y predicando. Líbrenos Dios que lo hagamos adrede. Y eso es lo que Jesús me está diciendo de esos falsos maestros. Tengamos mucho cuidado al contenido de su mensaje. Me está definitivamente diciendo algo que está sustentado a la palabra del Señor, o simplemente se sacó algo de la manga, no estudió, no reflexionó, no escudriñó, no oró, está totalmente perdido en el limbo y simplemente se levantó en el púlpito, se dejó decir lo que se dejó decir y todo mundo diciendo amén. Peligroso. Por eso, la palabra del Señor no se debe dejar de exponer en el púlpito. Una predicación que no traiga palabra del Señor no sirve para nada. Un mensaje en ministros de la palabra que no utilice, hermano y hermana, las escrituras, en esos foros no se van a producir. Porque todo lo que decimos tiene que estar sustentado a la palabra del Señor. Hay un tercer aspecto muy interesante que Jesús nos dice, cómo identificar a esos falsos maestros y maestras, y es poner atención no solamente a su modelo conductual, cómo ellos se movilizan en los diferentes lugares en que se encuentran, cómo son sus vidas, cuando conversamos con ellos, cómo se expresan. Jesús me está diciendo, en segundo lugar, que tengamos mucho cuidado al contenido del mensaje. Pero hay algo más importante. ¿Cuál es el efecto que produce el mensaje de ese que me predica? ¿Qué efecto genera en mí positivo? Porque también puede generar un efecto negativo. ¿Qué efecto produce a mí ese que me predicó, ese que me enseñó, ese que me evangelizó, ese que trajo una palabra ese día? Porque nos damos cuenta en nuestros ministerios y en nuestras iglesias, si las personas que se congregan con nosotros están creciendo en Jesús, si las personas que se reúnen con nosotros avanzan cada día para irse convirtiendo en mejores creyentes, si día a día van siendo santificados a través de ese mensaje que estamos predicando, entonces, hermano y hermana, el mensaje que estamos llevando tiene un efecto positivo. Lo que pasa es que muchos mensajes, muchas predicaciones, lo único que hacen es entretener. Hay personas que les encanta que las entretengan. Son felices. Ellos se sienten muy entretenidos. Nosotros en nuestras iglesias y ministerios tenemos personas que les encanta que las entretengamos. Y, perdóneme y discúlpeme, pero Ministros de la Palabra no fue creado para entretener a nadie. No fue creado para sacar sonrisas. Ministros de la Palabra no ha sido creado para decirle a las personas lo que las personas quieren escuchar. En sus iglesias, yo presumo que sus iglesias no han sido creadas para entretener a los hermanos. Hay muchas iglesias hoy en día que son centros de entretenimiento. Son para hacer ventas y generar dinero. Las utilizan para alquilarlas para eventos paganos. Yo conozco iglesias donde tienen actividades que, lejos de ser bíblicas, se terminan pareciendo, hermano y hermana, a muchas actividades que el mundo realiza allá afuera. Y cuidado, mucho cuidado, porque nosotros no nos parecemos en nada a los que están yendo a la perdición en este momento. Y en eso sí tenemos que ser muy celosos. Al Espíritu Santo no le interesa, y se lo vuelvo a repetir, y si no, pregúnteselo. Al Espíritu Santo no le interesa si usted está contenta o no está contenta con el mensaje de esta tarde.
si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Al Espíritu Santo no le interesa que nos sintamos cómodos, felices con aquella palabra que se nos está llevando. Al Espíritu Santo lo que le interesa es convencernos a cada uno de nosotros de juicio, primero de pecado, en segundo lugar de justicia y en tercer lugar de juicio. Al Espíritu Santo lo que le interesa es que usted día a día se vaya santificando, vaya creciendo, que usted cada día vaya perfeccionándose, porque dice la palabra del Señor que sin perfección no vamos a poder llegar a la vida eterna. Y perfeccionarse es todos los días ir avanzando poco a poco y un día a la vez. Eso es lo que al Espíritu le interesa. Pero el problema es que muchos sermones, muchas predicaciones, lo que terminan haciendo es entreteniendo a la gente, sacándole sonrisas. Les encanta que les cuenten chistes, les encanta solamente los mensajes bonitos, aquellos mensajes de consolación, aquellos mensajes de sanidad, aquellos mensajes del Dios proveedor, de que el Señor te ama, de que el Señor está contigo, de que el Señor ha prometido no abandonarte. Muy lindo. Pero no nos encanta aquellos mensajes que nos confrontan, aquellos mensajes que nos ponen contra las cuerdas, aquellos mensajes que desnudan la situación en la que estamos. Mensajes necesarios e importantes, porque son aquellos los que nos ponen las barbas en remojo y nos ayudan a crecer. Ese es el efecto que tiene que causar la verdadera palabra del Señor cuando yo la predico. Si no, hermano y hermana, estamos jugando a la iglesita. Hay muchas congregaciones, muchos pastores y muchos hermanos que hoy en día se están congregando en sus iglesias y lo que van es a jugar a la iglesita. Llegan, cantan, ofrendan, saludan, se van. Y en la siguiente vez es idéntico y así por todos los tiempos. El Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, continuando con esa ilustración tan interesante, dice la palabra del Señor: el buen árbol produce buenos frutos, el malo produce malos frutos. Es imposible, dice Jesús, que un buen árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca frutos buenos. Hermano y hermana, nadie engaña a nadie. Le vuelvo a repetir, no se tiene que tomar una sopa de 7 cabezas de pescado para entender con un poquito de sentido común lo que Jesús nos está enseñando a través de la flora. Jesús nos dice, un buen árbol te va a dar buenos frutos. Punto. Un mal árbol no te puede dar buenos frutos. Entonces, empiece a ver árboles por todo lado. Deje de estar viendo personas, deje de estar viendo buenas actitudes, deje de estar creyendo todo lo que le están diciendo y empiece a ver frutos. Vea los frutos de esos árboles, a ver si de verdad son árboles buenos que dan frutos buenos, o puede que sean árboles malos que dan frutos malos. Jesús dice, jamás Dios, creador de todo lo que existe, se iba a equivocar y nos iba a inducir a engaño de que un buen árbol nos iba a dar malos frutos. Jesús dice, es imposible. Empecemos entonces nosotros a utilizar ese discernimiento y a empezar a analizar a todos aquellos que nos rodean. Analíceme, por favor. Yo también lo voy a analizar a usted. No se preocupe. Yo analizo a todos nuestros hermanos de ministerio. A todos los tengo mapeados. Ya uno saben quiénes son las ovejitas, quiénes no son ovejitas. Hermano y hermana, en eso nadie engaña a nadie. Usted haga lo mismo, analice a sus pastores, analice a sus ministros, analice a aquellos que le predican. No deje que ellos le engañen. Yo se lo he dicho a usted N cantidad de veces. Esos mensajes que producimos en Ministros de la Palabra, péselos. Péselos contra el Espíritu. Y si usted considera que le estamos induciendo a error, líbranos Dios. Si usted considera que le estamos mintiendo, usted tiene nuestros números,
nuestras redes y usted perfectamente puede decir, usted está mintiendo, usted está diciendo una falacia, usted definitivamente es un lobo vestido con piel de oveja. Le doy toda la autoridad para que usted revise los más de 650 mensajes que hemos predicado en los últimos 1000 días que ya vamos a cumplir de transmisiones ininterrumpidas, para que usted pese si la palabra que le estamos llevando, hermano y hermana, viene de Dios o no viene de Dios. Por eso los frutos son el resultado inevitable de quienes somos. La manera como hablas, tu vocabulario, es tu fruto. La manera como piensas, son frutos. La manera como haces las cosas, son los frutos. Nadie engaña a nadie. Podrás engañar a tu pastor, podrás querer engañar a quien quieras, pero tarde o temprano todo va a salir a la luz. Y le vuelvo a reiterar, aunque nos lleve tiempo encontrar a ese lobo vestido de piel de oveja, de que lo vamos a cazar, lo vamos a cazar. De que lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Porque el lobo se cae solito. El fruto malo es el que termina evidenciándolo, denunciándolo. Por eso nadie engaña a nadie. El fruto es el que revela qué tipo de árbol somos. Entonces viene Jesús y me dice en el versículo 19 y 20 del capítulo 7. Sigue Jesús hablando acerca de esa ilustración cuando nos habla y nos dice, por eso dice Jesús, los árboles que dan malos frutos, ¿qué se hace? Se cortan y se queman. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. Aquí Jesús no me está llamando a que yo corte a nadie, ni que yo queme a nadie. Mucho cuidado, porque la cizaña tiene que crecer con el trigo. Déjele eso al Señor. Identifíquela, analice la situación, no permita que haga daño, bloquee cualquier intento y deje que sea el Señor el que haga lo que Él está diciendo en el versículo 19. Esto es una profecía de juicio. Jesús dice que tarde o temprano todos aquellos árboles que a través de la historia han dado malos frutos se van a cortar y van a ser quemados. Y usted sabe a dónde es que van a ir a ser quemados. Por eso Jesús dice, la persona se conoce muy fácilmente por las acciones que realiza. No tener buenos frutos, porque también es importante hablar de este otro tema. Estamos hablando de árbol bueno, árbol malo, fruto malo. Pero ¿qué pasa con aquellos árboles que no dan nada? ¿Y se acuerda usted de la ilustración de Jesús de la higuera? Es una ilustración que tenemos que analizar. Está Jesús buscando higos en una higuera, porque la higuera da higos, por favor. O sea, eso es un tema clarísimo. El Señor espera de sus siervos que sirvan. No te puedes llamar sierva del Señor si no estás sirviendo. Digamos las cosas como son. El Señor busca servicio en sus siervos. El Señor busca pastorado en tus pastores. ¿De qué te sirve que te llames pastor si simplemente es un título que suena muy bonito, muy rimbombante, pero lo que menos estás haciendo es pastorear? Si eres pastor, pastorea. Si eres cantante, canta. Si eres diácono, ejerce el diaconado. Jesús va a buscar higos a la higuera, no los encuentra. ¿Qué hace Jesús con la higuera? La maldice, la seca. Las higueras que no dan higo son inútiles, no sirven para nada. Siervos que no sirven para nada. Usted podrá cantar como los ángeles del cielo, pero si usted no utiliza ese don en función de edificar a la iglesia del Señor, cantando, su don no sirve absolutamente para nada. Jesús está diciendo también entonces que no solamente el árbol es malo cuando no da frutos buenos. El árbol no solamente es malo cuando da frutos malos. El árbol también es malo cuando no da nada. ¿Ven? Entonces, si se quería salir usted por la tangente,
Tal vez usted dijo, bueno, yo no doy buenos frutos. Perfecto. Pero tampoco doy malos frutos. Perfecto. Pero si no das nada, hermano y hermana, entonces eres un árbol malo. El árbol que no da nada es un árbol neutral. Es un árbol que no sirve para nada. Entonces, ¿en qué termina ese árbol inútil? Pues también termina, hermano y hermana, en el fuego. Aquí nadie se escapa. Vean qué interesante lo que Jesús nos habla, cómo Jesús nos ubica. Yo les he dicho a ustedes que cuando estamos analizando estas ilustraciones, imaginémonos lo que Jesús está viendo y la comparación que está haciendo con la verdad bíblica. Entonces yo me imagino a un árbol frutal muy hermoso, dando muchos frutos ricos y deliciosos, para que todos aquellos puedan verse favorecidos de esos frutos. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Que nosotros seamos árboles frutales ricos en frutos, para que podamos bendecir a otros a través de esos frutos. Yo lo bendigo a usted con mis frutos, usted me bendice a mí con sus frutos. Si yo a usted no le doy ningún fruto, o si yo a usted definitivamente lo que le doy es un mal fruto, entonces yo me la tendré que ver con el Señor. Y ya el Señor me la está diciendo qué es lo que va a hacer. Me va a cortar y me va a terminar quemando. Muy importante, cuídese de los falsos maestros, identifíquelos rápidamente. 1, cuídese. 2, analice cómo se conducen. 3, revise el contenido de su mensaje. Muy importante. 4, le está edificando a usted esa palabra. Si no, hermano y hermana, le voy a hacer una invitación. No se vuelva a conectar más. Si usted está recibiendo un mensaje de la palabra que no es de Dios, no pierda su tiempo con ese grupo, con ese ministerio. Si esa iglesia no le está edificando a usted a través de la palabra, hermano y hermana, no vuelva más a esa iglesia. Usted necesita edificarse. Usted necesita que lo acerquen todos los días más a Jesús. Usted necesita santificarse todos los días del mundo. Busque personas que le generen valor agregado. Busque personas que los acerquen más a los pies heridos de Cristo. Busque esos ministerios, esas palabras que definitivamente lo animen, lo ayuden, lo bendigan, pero que también lo confronten, que también le hablen a su corazón, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, porque la palabra del Señor tiene doble filo. Recuerde, corta por los dos lados, corta lo bonito y corta lo que no es tan bonito. Por eso es tan eficaz, porque no deja absolutamente nada sin cortar. Busque a aquellos que lo bendigan, que lo hagan crecer, que lo animen, que lo ayuden. Deje de estar usted buscando a aquellas personas que solo le prediquen lo que usted quiere escuchar. Tenga mucho cuidado. Hay mucho apóstata, hay mucho mentiroso, hay mucha mentirosa allá afuera, que lo que está haciendo es ciegos, guiando ciegos, como decíamos ahora. Busque cada día más al Señor y sigamos el principio que nos da Jesús. Árbol bueno, fruto bueno. Árbol malo, fruto malo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias. No nos vamos, Señor, con las manos vacías. Cuando venimos, Señor, a escuchar tu palabra, cuando venimos verdaderamente humildes, receptivos, hambrientos de tu palabra, Señor, ella siempre va a traer algo que yo tenía que escuchar, que yo tenía que saber. Y tal vez lo sabía, pero tal vez lo había olvidado. Gracias. Gracias porque tú nos enseñas, nos adviertes. Nos amas tanto, Señor, que nos avisas de los peligros, de lo que puede suceder. Porque tú no deseas que nadie se pierda. Que seamos más vigilantes. Que seamos más hombres y mujeres con discernimiento. Que podamos acercarnos más a aquellos que nos acercan a ti. Y que nos alejemos inmediatamente de aquellos que nos quieren alejar de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria y honra sea a nuestro Señor. El próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a continuar con estos relatos de Jesús, esas ilustraciones, hermano y hermana, que a mí me tienen boquiabierto.
Es increíble lo que uno aprende y cómo podemos nosotros también enseñarles a otros a través de esas ilustraciones. Cuando usted converse con una persona, utilice el ejemplo del árbol. Es tan claro y tan fácil que usted va a poner a pensar a esa persona. Dígale a esa persona, ese que se está reuniendo con vos es un buen árbol. Si es un buen árbol, tiene que dar buen fruto. Analícelo. Empecemos, hermano y hermana, a utilizar este método de enseñanza tan magistral que Jesús lo utilizó y que nosotros hoy en día podemos también utilizarlo. Vean qué importante todo lo que se logra aprender a través de lo que Jesús observaba y que Jesús quiere que nosotros también le pongamos atención. El próximo jueves, vamos a estar hablando de, interesantemente, Jesús caminaba y vio que estaban construyendo una casa. Y Jesús dijo, claro, aquí hay una enseñanza. Hay una enseñanza bíblica muy hermosa que se desprende y simboliza cuando usted está construyendo algo. Vean qué increíble cómo Jesús utiliza todo aquello para ponernos a nosotros, hermano y hermana, en autos. También, si Dios lo permite, el próximo jueves les voy a enseñar un juego. Jesús le puso atención a unos niños que estaban jugando. Los niños estaban jugando al matrimonio y al entierro. ¿Cómo era ese jueguito en el contexto histórico? Y cómo Jesús, viendo a los niños jugando, Jesús dijo, claro, en ese jueguito hay una enseñanza que dentro de 2000 años les va a servir a aquellos hombres y mujeres que se conecten el próximo jueves. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido con el Señor por la oportunidad de servirlo. Espero haberlo bendecido a través de la palabra. Si el Señor lo permite, volveremos a encontrarnos el próximo jueves, 5 de la tarde, a través de Facebook Live. Hoy, 7 de la noche, hora de Costa Rica. Hoy, MP Radio, los pastores Enríquez, desde Argentina, con su programa de fe en fe y de gloria en gloria. Hoy, 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Sintonice este programa de los pastores del Ministerio Volver a Empezar en Buenos Aires, Argentina, el cual es un programa muy recomendado, cristocéntrico, bibliocéntrico. Que Dios les bendiga.